Al final, sí, fue una decisión consciente de querer adaptarme y también adaptar la manera de hablar. Y sí, o sea, quizás perdí un poco ese orgullo venezolano o ese orgullo de querer mantener ese acento por querer adaptarme. O sea, mi preocupación mayor o mi objetivo era adaptarme lo mejor posible para yo, pues, ser más feliz o estar más contento. Vos te desprendiste completamente del venezolano y ahora te escucho y digo, este es un español más. O sea, tú quizás me catalogas más como español, pero lo que tiende a pasar es que los españoles no me catalogan de español y los venezolanos tampoco me catalogan de venezolano. Estoy un poco como en el limbo. ¿Sentías cierto grado de discriminación al venir de Venezuela, ¿no? En España, un poco por tu acento, o que te delata? Abrís la boca y decís, este no es de acá. Yo creo que sí. O sea, yo creo que cuando te escuchan hablar directamente te catalogan de dónde eres, ¿no? Y que me escucharon hablar venezolano ya puede que en algunas situaciones te trataran de manera diferente. Y yo quería también evitar ese trato diferente. Yo quería recibir el mismo trato que recibe alguien de Barcelona. ¿Hoy te definirías como venezolano, como español, mezcla? Ya. Pues eso es una excelentísima pregunta, porque Bienvenidos a otro capítulo de La Frontera. Hoy lo tenemos a Alejandro Tinto. Bienvenido, Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mati. ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien, por suerte. Contanos, ¿cómo llegaste a Luxemburgo? Bueno, la verdad es que yo soy venezolano y antes de llegar a Luxemburgo pasé por un par de países. Estuve viviendo en España casi 6 años y luego de allí me vine por el trabajo, básicamente, porque estaba trabajando en Amazon en Barcelona y estaba estancado a nivel profesional, no podía crecer mucho y donde podía crecer no me gustaba. Entonces, pues, por el trabajo decidí aplicar a Luxemburgo y hice un proceso normal dentro de Amazon y aquí me tienes. Pero vos de origen sos venezolano. Sí, justo. O sea que vos viviste el proceso de emigrar ya de Venezuela a España. ¿Cómo fue eso? Pues bueno, como sabrás, el gobierno de Venezuela hizo que el país se fuera un poco en malas direcciones y cualquier venezolano que podía salir, pues se iba. Entonces, ¿cómo lo viví? Pues primero que todo, cuando era pequeño ya notaba que la gente se iba a ir. O sea, muchas personas tenían en plan irse o se iban yendo poco a poco. Y eso te dejaba cosas que pensar. Y la primera vez que yo me fui a casa de mi tía en Estados Unidos y me fui un poco por una decepción amorosa y que no pude entrar a la universidad de Venezuela, a la carrera que quería, porque yo quería estudiar ingeniería mecánica y quedé seleccionado para ingeniería forestal. O ingeniería, era bastante diferente. Y eso me decepcionó muchísimo. No pude entrar, bueno, entro al detalle, no pude entrar básicamente porque el gobierno decidió cambiar la prueba de selección. No ibas a entrar por tu nota, como por tu mérito de haber estudiado mucho, sino más por tu condición socioeconómica. Y nosotros estábamos categorizados un poco más en una categoría más privilegiada y estaba entrando a la universidad gente menos privilegiada. Y eso me hizo que me entrara una emoción muy grande de querer irme. O sea, yo quería irme. Mi familia no estaba alineada en ese momento y mi salida más rápida fue mi tía a Estados Unidos. O sea, yo tengo una tía, cuando la tengo, sigue viva. Saludos si me está escuchando. Tengo una tía que me hizo la invitación, siempre me había dicho, cuando quieras venir, vente, aprendes inglés. Mi nivel de inglés era muy malo y por ahí empezó todo. O sea, justo la llamé y como entre todos los familiares me pusieron un poco de dinero para comprar el billete, el boleto de avión y me fui a Estados Unidos directamente. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 15. O sea, era 2015, bueno, tenía 15 y 16. Yo soy del 98, tenía 16 años más o menos. Entonces te fuiste a Estados Unidos, vos emigraste solo a lo de tu tía y calculo que entraste en la secundaria a ese. Sí, en el último año de high school fue un poco como en las películas que ves todos los equipos de fútbol americano, las chicas que son porristas, bueno, fuman mucha marihuana y tienen como sus historias, pero fue una experiencia muy bonita. Aprendí inglés, que no sabía nada. Llegaba a casa del colegio con muchísimo dolor de cabeza porque de verdad no entendía lo que me querían decir y obviamente tenía que interactuar con las personas y fue un poco enriquecedor también para ver su estilo de vida, porque siempre había vivido con mis padres y vi cómo se vive en otro país. Aprendí mucho de ellos también y aprendí inglés. ¿Y de ahí cómo terminaste en España? Bueno, justamente mientras estaba en Estados Unidos, mis padres deciden que finalmente sí que quieren salir de Venezuela.
que era lo que yo les venía insistiendo de hace bastante tiempo. Y su destino era Barcelona, era España, porque mi abuelo ya era de Barcelona y ahí ya tenía un piso, que teníamos donde llegar. Afortunadamente, digamos que es como una bendición poder tener la nacionalidad española siendo venezolano, porque no tienes problemas de visa o problemas para encontrar un trabajo de manera legal. Y eso, y pues mis padres deciden irse. Mi padre se fue primero con mis abuelos y yo luego fui a Venezuela. Estuve un tiempo allí terminando de cerrar todos los papeles y eso, y fuimos para Barcelona. Y ahí, de nuevo, recrear una vida igualmente con toda tu familia, ¿no? Con el soporte de decir, están tus padres, están tus abuelos. Pero me interesa que me cuentes o que nos cuentes un poco cómo fue la adaptación a España y a Barcelona. Pues bueno, Barcelona es una ciudad súper diversa. Hay gente de todos lados. De hecho, a mí me sorprendió que mi abuela me había enseñado un poco de catalán ya antes, y cuando bajas y paseas por la Rambla no escuchas catalán. O sea, ahí nadie habla catalán, hablan todo el mundo inglés. Y es una ciudad muy diversa que puedes encontrar de todos grupos de venezolanos, de argentinos. Y yo llegué apenas a encontrar pues, los trabajos que todos los inmigrantes suelen hacer, que no están cualificados, pues de teleoperador, de restaurante, y me empecé a mover un poco por ese mundo. Y al mismo tiempo empecé a estudiar para la selectividad. La selectividad es la prueba que tienes que hacer para entrar a la universidad. Y primero hice un grupo de amigos allí con las mismas personas que también eran inmigrantes, que querían entrar a la universidad, y luego, pues afortunadamente pasé la prueba, entré a la universidad que quería, y estudié pues una carrera que fuera práctica. A mí me gustaba mucho la cocina y por un momento se me pasó por la cabeza estudiar cocina, pero que luego tampoco quería trabajar como cocinero. Estudié una carrera práctica porque también veía que mi padre trabajaba en cocina y lo pasaba bastante mal. Hacía muchas horas, trabajaba mucho tiempo de manera muy sacrificada, y yo dije, buah, no quiero estar trabajando en cocina viendo a mi padre como está, no quiero tener estas condiciones y esta vida, y terminé escogiendo una carrera que fuera fácil encontrar un trabajo, que estuviera pues bien remunerado y que pudiera hacer muchas cosas. Y pues eso, entonces escogí la carrera que es empresariales, que es como administración y dirección de empresas, y empecé a estudiar. Entonces allí entré a la universidad por primera vez y sí que me junté con grupos más de españoles, porque en la universidad sí que hay un ambiente internacional, pero el 80-90% son de gente de España, de Cataluña o de otras partes de España. Y allí fue cuando tuve que adaptarme mucho más a lo que era, ¿no? Bueno, ya lo sabrás que sobre todo el tema de las palabras fue como mi primera adaptación, porque antes me podía manejar hablando con otras palabras que no fueran las de España, pero en un círculo tan de Cataluña, tan más cerrado, tan especial, no podía continuar usando palabras venezolanas porque no me entendían, ¿no? Entonces empecé a cambiar, que sí, lo típico, ¿no? En lugar de decir el carro, de decir coche. En lugar de decir coleto, que es como se dice fregona en venezolano. Pues lo empecé a cambiar todo un poco para que me entendieran. Y luego, más allá de eso, eran también las palabras, cómo se pronuncian, ¿no? Una vez le dije a una chica la palabra paz y la chica no entendía qué era paz. Le dije paz. Y paz. Y me entendió, ¿sabes? Una cosa tan sutil puede cambiar. No sé, supongo que a ti te habrá pasado alguna vez algo así. Sí, por supuesto, a los argentinos nos pasa bastante, especialmente los que emigran a España, todo el tema del voceo, de si te hablo de vos, te hablo de tú, pero hay muchos que aún así lo mantienen y lo usan un poco como orgullo por su identidad nacional y por quién son, y que sienten, por experiencias que me han contado, que al cambiar al tú, como que están perdiendo un poco sus raíces, un poco su identidad. En tu caso fue todo lo contrario. Sí. Vos te desprendiste completamente del venezolano y ahora te escucho y digo, este es un español más. Bueno, o sea, tú quizás me catalogas más como español, pero lo que tiende a pasar es que los españoles no me catalogan de español y los venezolanos tampoco me catalogan de venezolano. Estoy un poco como en el limbo. Yo a veces me invento un pueblo y me preguntan de dónde soy. Yo digo, es San Juan del Puerto. Nadie sabe de dónde es San Juan del Puerto, pero bueno, la gente se piensa que soy de ahí. Nada, al final sí, fue una decisión consciente, como hablábamos, de querer adaptarme y también adaptar la manera de hablar más allí. Y sí, o sea, quizás
perdí un poco ese orgullo venezolano o ese orgullo de querer mantener ese acento por querer adaptarme. O sea, mi preocupación mayor o mi objetivo era adaptarme lo mejor posible para yo, pues, ser más feliz o estar más contento en sí, o sea, o sentirme más integrado a la sociedad. Y por querer hacer esto, pues perdí el acento, por decirlo así. ¿Sentías, o al menos cierto grado de discriminación al venir de Venezuela, ¿no? En España, un poco por tu acento, porque te delata, abrís la boca y decís, este no es de acá. ¿Sentías que eso era un impedimento a la hora de adaptarse? Más allá del entendimiento. Yo creo que sí. O sea, yo creo que cuando te escuchan hablar directamente te catalogan de dónde eres, ¿no? Están viendo un poco tu manera de vestir o tu manera de ser o cuánto pesas, todo en general. Al final todo son impresiones y que me escucharan hablar venezolano ya puede que en algunas situaciones te trataran de manera diferente. Y yo quería también evitar ese trato diferente. Yo quería recibir el mismo trato que recibe alguien de Barcelona. Entonces, por eso fue un poco la motivación también de querer hacerlo, ¿no? De también sentirme integrado psicológicamente con los demás, sentir que era igual y luego evitar un poco ese trato negativo que puede también estar asociado a eso, que puede pasar o no, pero... ¿Hubo algún punto de inflexión donde vos dijeras, listo, no puedo seguir hablando más en venezolano, tengo que cambiar mi forma de hablar, no solo mis palabras, sino mi pronunciación, para poder integrarme en la sociedad acá en Cataluña? Yo creo que la universidad, la presión social de la universidad fue tan grande que dije, aquí tiene que ser. ¿Sabes? Como empecé a escuchar, empecé a ver y la gente cuando me escuchaba, primero no me entendían. O sea, sinceramente, no me entendían algunas veces. Y yo tenía que repetir y repetir hasta que lo hicieran. Y eso ya era frustrante. Y más allá del entendimiento, era como sentirme parte de este grupo, sentirme parte de aquí. Y no era por nada, pero yo también quería separarme un poco de los otros venezolanos que hay. Porque pasa mucho que tanto en Barcelona como aquí en Luxemburgo, en otros sitios, la gente tiende a irse con los que son más parecidos a ti. Y yo me quería separar un poco de ese estilo de vida y adaptarme a cómo era la vida en Barcelona, ¿no? Que ya puede ser mejor o peor una cosa u otra. No estoy diciendo que sea mejor o peor, pero yo quería desprenderme un poco de ese círculo de inmigrantes venezolanos que suelen hacer cierto tipo de trabajo, que suelen estar en cierto tipo de vibras y hacer un poco una vida diferente, una vida nueva, adaptarme al 100% o lo más que pudiera. ¿Que te quedó algo? Porque siento como que hay un cierto rechazo de tu parte hacia tus orígenes y hacia tu cultura. ¿Es real eso o es simplemente cambiaste la forma de ser, pero por adentro seguís siendo el mismo venezolano de siempre? A ver, o sea, yo no lo categorizaría como un rechazo a mi cultura o un rechazo a eso. Yo creo que la gente evoluciona y la gente cambia. Y mi versión de ahora es diferente a mi versión de hace 5 años. Pero yo no tengo ningún rechazo hacia los venezolanos o hacia mi familia, porque, vamos, cuando voy a mi casa, pues hablo un poco más venezolano también. O cuando estoy con un círculo de venezolanos, alguna palabra más se me sale. Pero quizás se puede notar como un rechazo, pero no. O sea, no tengo ningún rechazo a eso. Simplemente que las circunstancias pasaron de tal manera que me hacen ahora cambiar un poco cambiar mi identidad, ¿no? Pero no tengo rechazo, ¿verdad? ¿Te podés presentar en venezolano? Lo podemos intentar. Danos tu mejor versión. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, soy Alejandro. El venezolano aspira a la J. En español de España es Alejandro. Y en Venezuela es Alejandro. Bueno, más o menos ahora lo he exagerado un poco, pero es un poco así. Buenas tardes a todos, soy Alejandro, nací en Mérida y ahora estoy haciendo un podcast aquí con Mati. Me cuesta ya un poco porque al final es algo progresivo que tardó muchísimo tiempo, que no fue de un día a otro y que ya simplemente eres así. O sea, como lo he hecho de tanto que ya me cuesta incluso pronunciar como pronunciaba antes. Me es gracioso escuchar un vídeo o escuchar un audio de cuando yo pronunciaba antes, ¿sabes? Porque cambió muchísimo. Qué interesante todo este trabajo porque no es sencillo. No es simplemente cambiar una palabra, sino volver a cambiar cómo hablabas, la pronunciación, la modulación, todo.
Sí, sí, bueno, el ejemplo ahora me ha venido a la cabeza la palabra vídeo, ¿no? En venezolano diría video, y es lo más típico. O yo qué sé, cualquiera que es así, como decías, no solo la palabra, es la pronunciación, la manera en que la dices. Porque vídeo y video son la misma palabra, pero tú le dices a lo mejor video a alguien de Barcelona y a lo mejor no te entiende. Puede ser que sí, pero quizás otro no. Entonces, la manera de hacerlo es bajo la repetición. Es repetir lo mismo muchas veces. O sea, yo creo que tampoco puedes ir muy profundo y puedes aprender cómo poner la lengua y cómo mover los labios y que si abres más la boca y eso, pero eso quizás ya es demasiado. O habrá alguien que lo hace, pero yo no he entrado a ese detalle, a ese punto de cómo modular tanto. Simplemente yo repetía las palabras de la manera en que sentía que la gente de Barcelona las decía. Y ya. Y no solamente las palabras, las oraciones. Cuando te vas a despedir, no dices chao. En Barcelona dicen venga. Venga no tiene ningún sentido si te pones a pensarlo. Pero en serio, venga es venir, no lo sé. Pero la gente dice venga, ¿sabes? O como cuando te saludas con alguien, en lugar de decir marico, que en venezolano decimos marico, pues dices tío. Pues muchas de estas cosas que son pequeñas las fui como incorporando, como te digo, progresivamente. No es algo que de un día a otro ya lo tienes, pero progresivamente lo vas incorporando hasta que un día, pues, ya eres el cúmulo de todas esas pequeñas cosas que has acumulado. ¿Hoy te definirías como venezolano, como español, mezcla? Ya. O sea, eso es una excelentísima pregunta, porque me he hecho esa pregunta muchísimas veces a mí mismo. Y de hecho he tenido conversaciones con ChatGPT acerca de esto, ¿sabes? Y lo primero que te dice ChatGPT es que la gente está definida por su nacionalidad, por dónde nace, por quién es o por qué tiene en el pasaporte. Pero eso va más allá. A ti no te define tu pasaporte. Tú puedes haber tenido el pasaporte chino o haber nacido en China, pero no eres chino, ¿sabes? Mi padre nació en Barcelona y vivió toda su vida en Venezuela y mi padre le escuchas hablar y es más venezolano que español, pero su pasaporte es español, ¿sabes? Entonces, la gente no está definida por de dónde tienes tu pasaporte. La gente está definida por las experiencias. Lo que de verdad te hace es con quién te juntas, ¿no? Como decíamos, somos la media de las 5 personas con las que más pasamos el tiempo. Si pasamos el tiempo con franceses, vamos a acabar hablando francés y vamos a acabar siendo franceses de cierta manera. Entonces, no te define ni dónde has vivido, te define dónde han sido tus últimas experiencias. Y eso va más allá de un papel o va más allá de dónde naciste. Va a qué has hecho, con quién te has orientado, con qué música has escuchado, hacia dónde has viajado. Y al final yo no me siento 100% venezolano, me siento un poco español, pero tampoco me siento 100% español. O sea, yo diría 40-40 y un 20% de todos lados, un 20% que queda ahí en el limbo, ¿sabes? Porque no me siento ni más de uno ni más del otro. Pero yo voy a tu casa y me haces unas arepas o una calzotada. Es buena pregunta. Te hago una paella. No lo sé. Te puedo hacer las dos. Me gusta muchísimo la cocina. Te puedo hacer las dos. La que ese día esté de acuerdo. Pero creo que a día de hoy siempre como arepas que voy a casa de mi familia. Entonces, al igual, las arepas para mi mamá. Cuando esté en casa de mi mamá, hacemos arepas. Pero si no, en mi casa te haría una paella. Mira qué interesante cómo definís, ¿no?, la identidad o la nacionalidad de una persona en base a las actividades y en base a las experiencias, o al menos las últimas experiencias. Pero también hay una definición más bien cultural en cuanto a actividades. Vos te podés juntar con personas de todos lados del mundo, pero al final del día, si yo voy a tu casa y hay arepas, vos sos venezolano, ¿no? También es muy difícil poder, digamos, catalogar a un inmigrante que pasó tanto tiempo en un lugar y en otro, porque va a llegar un momento donde vos vas a haber vivido más parte de tu vida fuera de Venezuela que en Venezuela. Y me contabas que no volviste nunca. Sí, justo. O sea, yo directamente desde que me fui nunca volví. Ya era bien, o sea, al principio era sobre todo porque tampoco tenía dinero, tampoco tenía la necesidad. Ayudó muchísimo que mis padres también estuvieran fuera, porque si mis padres estuvieran en Venezuela, obviamente hubiera
he regresado para verles, pero mis padres viven en Barcelona. Entonces, como estamos en Luxemburgo, yo cuando voy a casa voy a Barcelona, voy a verles a ellos directamente en Barcelona. No he ido ahí. De hecho, me gustaría volver y ver a la gente, ver a la familia, volver a ver qué han hecho con su vida, porque sí que nos enviamos algún mensaje u otro, pero no tengo ese contacto de verdad qué ha pasado, qué han hecho. ¿Sentís que, hipotético, ¿no? El día que vuelvas a Venezuela se va a destapar digamos, una olla que se venía cocinando a fuego lento de emociones y de experiencias que dejaste atrás y que no volviste a retomar nunca más? Pues yo creo que no. O sea, yo creo que no, porque estoy demasiado desfasado de allí. Lamentablemente, mis amigos están por todas partes del mundo. Yo tengo amigos en Miami, en Ecuador, en Quito, en Argentina, en todas partes. Entonces, o sea, yo en mi imagen mental siento que iría allí y no va a ser la misma Venezuela de cuando yo era un niño, no va a ser la misma Venezuela de eso, porque al final también cuando piensas en esto, cuando dices, oye, yo extraño un sitio o yo echo de menos un sitio, no echas de menos ese sitio está allí. Tú echas de menos lo que viviste allí, echas de menos cuando creciste, estabas en el patio con tus amigos y te reías, o ibas a una fiesta, o te enamoraste por primera vez, hiciste algo en ese sitio, echas de menos ese momento, pero no echas de menos el lugar geográfico, ¿sabes? Entonces, yo creo que iría allí, me sentiría un poco triste, igual me sentiría muy alegre de ver a la gente que todavía tengo allí, conozco, pero me sentiría triste en el sentido en que muchas de las personas que yo asocio a ese sitio no están allí. No, sin duda, es tratar de repetir el pasado, los recuerdos, no, es inútil. Sin embargo, creo que los lugares geográficos te pueden llegar a ayudar o te dan al menos una vibración de recuerdo, puede ser de nostalgia o no, pero de raíces, donde cuando vos volvés hay olores, hay cosas, hay comidas, hay palabras que te vuelven a cuando vos eras esa persona. Siempre sabiendo que no estás repitiendo o no estás recreando cómo eras vos, pero sí estás volviendo, digamos, capaz en tu cabeza o en tu corazón, donde quieras, a esos orígenes, ¿no? De tu identidad. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y también a qué hora sale el sol, qué es la temperatura, la humedad, todas esas cosas, sí, totalmente. Si yo volviera, me enteraría, estoy seguro que me entrarían todas las memorias y todos los recuerdos de cuando era niño, y hasta te hablo venezolano, quién sabe, o sea, no sé. Mándanos un video, por favor. Pero estoy seguro que sí, porque al final el cerebro actúa de esa manera, ¿no? Recordando, y estoy seguro que todas esas partes del cerebro se dispararían y volverían esos recuerdos, estoy seguro. Hey, gracias por estar acá. Si te gusta lo que estás escuchando o si sabes de alguien que le pueda interesar, te invito a que compartas el episodio. También queremos agradecer al sponsor de este episodio, Buchanan Ford, los pioneros del co-living en Luxemburgo, por apoyarnos en este proyecto. Este episodio lo grabamos en una de sus casas. Más información sobre ellos en el link en la descripción. Muchas gracias y volvemos al podcast. ¿Qué enseñanzas te ha dejado esta vivencia, esta experiencia que te transformó de forma contundente, digamos, el haber pasado de Venezuela a España? O sea, si vos hoy pudieras hablarle a Ale que está a punto de irse a España, ¿qué le dirías? Viaja más. Le diría, viaja más, aprovecha más, conoce a muchísima más gente, haz todo aquello que... Bueno, aquí va un poco diferente el tema, pero diría, haz todo aquello que tengas miedo de hacer, porque eso que te da más miedo es lo que al final sale mejor. ¿Y qué aprendizajes le diría yo? Yo creo que le diría que probara más cosas. Le diría, prueba más, porque si no pruebas tantas cosas, no vas a saber qué son, y por más que salgan mal, no pasa nada, vas a seguir vivo, está todo bien, y sigue allí. Y eso, y que emigrar es muy bonito en lugar de estar cerrado en un pueblo, en una ciudad. Una vez sales, tu mente se va a estirar tanto y vas a aprender tantas cosas que tu mente nunca va a volver a la dimensión original que tenía antes. Ya lo que tú eras antes se queda como pequeño, porque al haber conocido, hablado, compartido tantas cosas, no vas a ser la misma persona. Qué interesante cómo lo definís.
sin duda, ¿no? Einstein dice que la mente cuando recibe una idea se agranda al tamaño de una idea más grande, nunca puede volver a su tamaño original. Vos ahora estás en Luxemburgo, pero vos ya viviste lo que es emigrar. Vos ya sabés lo que es una lengua nueva o que la gente hable diferente a vos, gente nueva, experiencias nuevas, comidas nuevas. ¿Dirías que eso, al haberlo vivido de Venezuela a Barcelona, hoy cuando te mudaste a Luxemburgo, pudiste reconocer patrones y te resultó más fácil? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que haber migrado antes una vez te ayuda con la segunda y con la tercera. O sea, yo ya había ido a Estados Unidos a pesar de que con la ayuda de mi tía y había estado en Barcelona, entonces ya para mí era un poco más fácil. No tenía ese miedo que otras personas que hayan vivido siempre en Barcelona puedan tener, ¿vale? Eso para empezar. Y luego a mí me pasaba que mientras más me adapto al sitio, luego me voy, toda esa adaptación se me va un poco, ¿no? O como me adaptaba más a Estados Unidos, hablaba un inglés mejor, ya me tocaba irme. Y luego en Barcelona un poco igual, como ya tenía un grupo de amigos muy bueno, tenía un trabajo bueno, todo muy bien, y ya me iba, ¿no? Pero aquí no me ha pasado eso, porque aquí no he tenido una necesidad, o sea, yo creo que te puedes adaptar más o menos, pero aquí no he tenido la necesidad de adaptarme tanto como te haría falta en Barcelona. O sea, en España te tienes que adaptar. O en Francia, tú vas a París y tienes que hablar francés. Porque no puedes ir a comprar el pan sin hablar francés. O en Londres, ¿no? No puedes ir a hacer cualquier cosa sin hablar inglés. En cambio, aquí tú puedes mantener mucho de España. O sea, yo puedo mantener mucho de mi identidad más de España sin tener que adaptarme a la de Luxemburgo. Porque si vemos estadísticas, como decías antes, el 9 de cada 10 personas en el centro de la ciudad, en Gar, por ejemplo, 9 de cada 10 son de fuera. O sea, más de la mitad de gente del centro de la ciudad es de fuera. Entonces, no tienes esa necesidad. Puedes mantenerte muchísimo en tu burbuja. Y eso que mucha gente está volviendo y viniendo, te hace de mantenerte en esa burbuja y no necesitar hablar francés o no necesitar adaptarte tanto al país. Que es un país muy particular y una situación muy especial, creo yo. Sí, sin duda. Digamos, la coyuntura acá en Luxemburgo a la hora de emigrar, por eso es tan fácil, ¿no? Y es tan expat friendly, como le dicen, porque vos podés venir acá, hablas inglés, francés, alemán, lo que quieras. En la panadería generalmente te van a entender. No tenés que hablar el mejor inglés o el mejor francés. La gente se rebusca y se comunica. Y también hay, digamos, un vacío o una falta de identidad cultural fuerte por parte de Luxemburgo. Y cuando digo identidad cultural fuerte me refiero a definida y característica, porque si uno tuviese que definir la identidad cultural luxemburguesa, incluso hablando con luxemburgueses, ellos tienden a definirse un poco más a nivel europeo. Ellos dicen soy más bien europeo. Está bien, ¿no? Es una de las capitales de la Unión Europea y al estar tan cerca de Bélgica, de Alemania y de Francia, tienen una mezcla que hace que este país sea tan enriquecedor, pero que al mismo tiempo puedes decir, bueno, capaz que ¿qué es algo luxemburgués? Y te resulte más difícil de definir que si decís, decime algo típico, no sé, británico o francés o español. ¿Por qué? Porque son realmente la mezcla, son el resultado de la mezcla de tantas culturas en el medio. Pero bueno, tengo una última pregunta, que es la pregunta insignia. Para vos, ¿qué es emigrar? Bueno, para mí emigrar es salir de mi zona de confort, es emprender en una nueva aventura, que no vas a saber si va a salir bien o mal, pero es vivir la vida al máximo, porque va a cambiar tu vida tanto y vas a aprender tantas cosas que no vale la pena pensarse si quedarse o no. Para mí, salir de tu zona de confort es lo más bonito que hay, y conocer gente nueva y vivir experiencias nuevas es lo más bonito que hay. Entonces, emigrar para mí es eso, emprender una aventura. Ale, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti.